Sí, ya sé lo que estás pensando. El bloqueo creativo es algo que se le da a cualquiera que esté escribiendo una historia. Pero si tu objetivo es mejorar en la manera en la que escribes tus diálogos para que estos pasen de ser amateurs a más profesionales, llegaste al video correcto. Así que quédate hasta el final porque te diré 5 técnicas para poder mejorar tu manera de articular los diálogos en tus cortometrajes o películas o lo que sea que vayas a hacer. Normalmente hay una frase que todo el mundo dice al punto de marcarla como el mantra por excelencia para cualquier aspirante a hacer cine. Haz, no digas. O bueno, show don't tell, que es originalmente como se dice. Aunque ese mantra está incompleto y muy pocas veces es tomado con la sabiduría necesaria. Esto lo menciono puesto que, en la mayoría de ocasiones, los personajes suelen decir literalmente lo que sienten y se vuelven conversaciones largas y mundanas. Todo derivado desde una mala planeación desde el guión, así como una mala ejecución al momento de dialogar las escenas. Y ojo, en este video no diré consejos o tips comunes como el uso de subtexto o diálogos cortos, puesto que esos los suele decir cualquiera. En cambio, les daré herramientas perfectamente utilizables para cualquier historia que busquen contar para poder aportar mi granito de arena a la comunidad cinematográfica sin caer en ya repeticiones de muchos temas que ya se han dicho. Ahora bien, estas técnicas sirven para dinamizar y disfrazar el diálogo. Dicho lo anterior, la primera de las 5 es dramatizar. Esta primera técnica consiste en darle peso emocional a un diálogo, ya sea un discurso motivacional o algo parecido. Este método sirve para poder hacer a un momento memorable por el peso temático que tiene en el relato, y por ello, lo mejor es que sea usada 1 o 2 veces como máximo para que sea memorable. De lo contrario, podrá volverse diálogo mundano. Un buen ejemplo de lo ya mencionado es el discurso de la tía May en Spider-Man 2. Noten cómo es una síntesis del principal mensaje de la cinta y solo se usa una vez, logrando hacer que esta escena de casi 4 minutos no sea pesada narrativamente para el espectador. Otro ejemplo es mi corto, y este lo pongo puesto que también me importa que vean que estas técnicas son utilizables en trabajos más pequeños. Aquí es visible cómo el personaje acaba dando una reflexión sobre su viaje en la historia, haciendo circular la temática de mi corto. El segundo método es el de la confrontación. Este método se basa en poner a 2 personajes a discutir sobre un asunto o una idea, por poner ejemplos. El hecho de que discutan añade naturalmente drama y tensión. Y lo mejor es cuando ambos tienen cierta razón en sus puntos, dotando no solo de dinamismo narrativo a la escena, sino que también nos dan un vistazo a la cruda psicología de los personajes. Un buen ejemplo es la red social. Noten cómo las discusiones logran darle más emoción al conflicto entre Mark y Eduardo. Ambos tienen puntos válidos y ambos tienen fallas como personajes, y gracias a sus discusiones podemos entender la situación y disfrazar la exposición de diálogo. Aquí les pongo otro ejemplo de mi corto. Fíjense en esta escena que dura 1 minuto y 30 segundos más o menos. Noten cómo mediante una discusión logro dar contexto del misterio, contexto de una posible conexión, muestra de la filosofía de los personajes y desarrollo de su vínculo interactivo, entre un par de cosas más. Y ojo, esta técnica debe de ser usada con cuidado, porque tampoco sería orgánico tener a personajes discutiendo a cada rato, aunque he de reconocer que esta es la técnica más polivalente de todas y la mejor a mi parecer. El tercer método es poner una papa en la piscina. El nombre técnico proviene de Blake Snyder, quien es un autor de guionismo. Originalmente se llama A Pope in the Pool. Esta técnica consiste en poner una acción cómica o dramática en segundo o tercer plano mientras 2 o más personajes se encuentran hablando. Esto ayuda a distraer visualmente a la audiencia mientras 2 personajes hablan, haciendo que no se note la exposición del diálogo. Un ejemplo es esta escena de Guardianes de la Galaxia Volumen 1, pero como ya hablé de una peli de superhéroes, pondré de ejemplo esta escena de Matando Cabos. Noten cómo un par de personajes están hablando en primer plano, pero en tercer plano podemos ver una riña cómica por un malentendido sobre el coche. Este método tiene como consecuencia el poder perder a la audiencia, por ello es importante resaltar a la conversación y ya después mostrar un elemento distractor en segundo o tercer plano. El siguiente método es hacer que la escena se trate sobre otra cosa. Esta técnica se basa en crear una situación extrema en la que los personajes hablen. Esto ayuda a que el espectador se enfoque en el contexto y no se percate de la exposición en diálogo. Un claro ejemplo es esta escena del lobo de Wall Street. Aquí vemos a Jordan y a Donnie hablando en medio de un tsunami prácticamente, haciendo que su exposición pase desapercibida, puesto que el contexto en el que se encuentran es mayor. Y al igual que el ejemplo anterior, uno tiene que establecer bien las bases para no perder al espectador. El último ejemplo es hacer una broma.
Este método consiste en hacer un punchline cómico para que el espectador se ría y el diálogo logre disfrazarse y además pueda volverse memorable. Un gran ejemplo es esta escena de Shrek 2. Noten cómo Shrek está hablando con Burro, pero los chistes y el buen uso de la comedia, tanto visual como expositiva, logra hacer que el diálogo se vuelva más ameno y agradable. Lo malo de esto es que, de usarlo en exceso o de mala forma, hará que el relato pierda su seriedad y por ende la inmersión del espectador se irá diluyendo. Como bonus les recomiendo que usen el diálogo para mostrar cómo los personajes se ven a ellos mismos y sus acciones para revelar quiénes son en realidad. El ejemplo será nuevamente con mi último corto. Vean cómo uso el diálogo de mi protagonista para mostrarlo como alguien perdido, sin rumbo y carente de optimismo por el futuro, pero con sus acciones logro plasmar que no se rinde, cree en sus ideales y confía en que las cosas mejorarán. Estas son las técnicas que les recomiendo para que puedan mejorar sus historias, y si este video fue de su agrado, los invito a suscribirse, darle like y compartir para que pueda llegar a más público, además de comentar qué otro tema les gustaría ver cubierto en el futuro. Igualmente aquí les dejo otro video que pueda ser de su interés. Yo me despido no sin antes recordarles que no